Quiero dar gracias a los dos presbíteros que están esta noche aquí con nosotros, que es Saúl Rodríguez y Eder Palomo. Gracias por prestarnos algo de su valioso tiempo y poder también compartirnos aquellos conocimientos que ustedes poseen acerca del tema del día de hoy, que es fe por tradición. Así que para empezar un poquito a abordar el tema, me gustaría preguntarle cómo podríamos diferenciar una creencia que es por tradición y una que es por fe. Le cedo el micrófono. Sí, gracias primeramente por la invitación y realmente que este espacio sea de reflexión, que nos invite al diálogo, a crecer juntos, por supuesto, y que, bueno, en el tenor de estas charlas que busca la edificación ciertamente de la iglesia y específicamente la generación joven, pues sea de mucha ayuda y reflexión. Y sí, retomando esta pregunta, ¿cómo diferenciar precisamente entre una creencia por tradición y una por fe? Creo que en algún momento nos hemos hecho esa misma pregunta, sobre todo cuando nos vemos inmersos en algunas situaciones muy específicas y tenemos que preguntarnos si lo que creemos realmente tiene una base, una convicción profunda o solamente es la repetición de determinados comportamientos, patrones, ideas que han venido del pasado y que no tienen un soporte más allá. Y creo que la diferenciación tiene que ver con el hecho de que nuestra fe, hablando por ejemplo de los cristianos, porque esto también se podría aplicar a otras clases de comportamientos que tienen su base en una convicción cierta o en una tradición. Pero pensando, por ejemplo, entre los cristianos, tendríamos que cuestionarnos, ¿lo que yo creo tiene un soporte realmente en las escrituras o solamente lo he aceptado porque papá, mamá, abuelos o alguien lo ha dicho? ¿Y por qué creo lo que creo? Y de hecho creo todo cristiano tiene que someter de algún modo a cuestionamiento sus convicciones. No tiene nada de malo eh, preguntarnos sobre el fundamento de esas convicciones. Y creo que eso cuando lo hacemos nos da incluso mayor solidez, porque tenemos una fe no porque alguien nos lo dijo, sino que nuestra fe como cristiano es una fe inteligente, una fe informada. Y creo que cuando el cristiano, el joven, llega a entender la amplitud de su fe, digamos, una base bastante sólida para poder plantarse en diversos escenarios sabiendo la razón de su convicción. Así que podría decir que una fe en ese sentido, eh, en una parte, una creencia, tiene que estar informada, a diferencia de una determinada acción o comportamiento que solamente tiene una base en la tradición, lo que se ha hecho. Tendríamos que diferenciarlo en ese sentido. Desde mi punto de vista es lo que podría compartir. Bueno, no sé si estemos para responder también en la misma pregunta, pero abonando también a lo que ya comentó el pastor Saúl, me parece que un elemento importante que debe cuestionarse todo creyente es acerca de la norma de su norma de autoridad. Es decir, con base en qué pensamos, con base en qué tomamos decisiones. Porque uno de los elementos prioritarios es determinar cuál es la norma que nosotros utilizamos para tomar decisiones, para vivir, para entender el mundo. En gran medida explorar ese punto es lo que nos va a hacer llegar a conclusiones respecto a una creencia o un tipo de fe en la tradición y un tipo de fe, la fe genuina en el Evangelio. Eh, no todo lo que suena bien, no todo lo que suena espiritual, entre comillas, viene del Evangelio. Nosotros hemos creado ciertos ambientes que parecen ser espirituales, ciertas formas, ciertos elementos que parecieran ser muy eh, espirituales, pero que no son espirituales en su fundamento. Por ejemplo, en la Escritura encontramos que ser espiritual no es otra cosa sino ser gobernado por el Espíritu Santo. Incluso ese es el comentario de Calvino. Y es evidente que no todas las creencias que surgen de pronto en el tiempo actual, bueno, en general,
proceden realmente de la Escritura y por supuesto en ese sentido del gobierno del Espíritu Santo. Y por esa razón es que eh, debemos diferenciar en primer lugar cuál es la norma, mi norma de autoridad. Y cierro con un ejemplo, pues más o menos antiguo, pero muy representativo también para el mundo reformado. Por ejemplo, cuando Lutero es cuestionado en su momento respecto a a que se retracte, le piden retráctate de tus documentos, de lo que has escrito, retráctate de esto. Lutero responde, entre otras cosas, que si no lo convencen con con la escritura, con argumentos que procedan de la escritura, no puede retractarse. De hecho, la palabra que usa es no puedo retractarme, no es no quiero, porque probablemente por el temor a las consecuencias de lo que en ese tiempo ocurría, era pues lo más pertinente querer aceptar lo que le estaban pidiendo, que se retractara. Pero él les dice algo muy interesante. Él les dice que está más que probado que los concilios se han equivocado y que si no lo convencen con la escritura no se retracta. Es decir, que Lutero estaba anteponiendo ahí la tradición, por más académica, por más estudiosa, por un lado, y dejando establecido uno de los ejes más importantes de nosotros, que es la sola escritura. Es decir, qué es lo que nosotros decidimos, con base en qué reflexionamos, cómo entendemos la realidad, pues es a partir de la escritura. Y por eso es que por más que la tradición milenaria de los concilios puede ser respetable, Lutero dijo, si no me convencen con la escritura, no me puedo retractar. Y de hecho lo dijo en un sentido más enfático. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Entonces, creo que uno tiene que cuestionarse cuál es su norma de autoridad y preguntarse, como decía ya el pastor Saúl, ¿por qué creo lo que creo? Porque muchas veces se acercan hermanos a preguntarnos si cierto elemento es pecado, si cierta cuestión, si cierta práctica es pecado, porque a lo mejor nos han dicho que lo es o que no lo es. Y la pregunta no es lo negativo. Lo negativo es que si hemos seguido una práctica que no, de la cual no estamos convencidos escrituralmente, entonces es pecado. Es decir, si hemos atendido una serie de acciones sin tener una convicción escritural que proceda del escrutinio bíblico, que es la palabra de Dios, pues entonces estamos anteponiendo cualquier otra norma. Puede ser la tradición o puede ser cualquier otra, pero poner cualquier otra norma por encima de la escritura, aun cuando seamos honestos, bueno, recuerden ustedes que bien podemos estar sinceramente equivocados. Entonces, lo más importante entonces es reflexionar cuál es mi norma de autoridad. Y para el creyente, evidentemente, la norma de autoridad tiene que ser la escritura por encima de cualquier otra cuestión. Escuchar esto nos va a ser de mucho beneficio porque también respalda la conciencia que tenemos que tener en cuanto a la responsabilidad como creyentes de que nuestra fe sea informada, porque creo que es la base, creemos que es la base principal también para más adelante defender lo que creemos, saber por qué hacemos lo que hacemos y poder presentarnos ante cualquier situación de la mano siempre del Espíritu Santo. Y siguiendo bajo la misma metodología, la siguiente pregunta que tenemos por aquí nos menciona, ¿cómo puedo navegar la línea entre respetar lo que he heredado y pensar las cosas por mí mismo? Bueno, evidentemente nosotros tenemos que respetar lo creado cuando nosotros anteponemos y establecemos que no es lo que es normativo para nosotros, incluso está en nuestros credos y confesiones, ¿no? La regla de fe y de conducta es la palabra de Dios. Eso es algo que nosotros establecemos que tenemos que asumir como creyentes. Eso no deja de lado que nosotros honremos y respetemos, digamos, lo que se ha heredado. Es decir, la tradición no es algo malo en sí mismo. Es decir, ninguna cosa de hecho es malo en sí mismo. El problema es nuestra actitud, que convierte en normativo aquello que no es normativo en sí mismo, sino que puede ser, digamos, coadyuvante en nuestro aprendizaje siempre y cuando esté bajo el principio escritural. Entonces, de entrada, el hecho sería que eh, nosotros honramos y respetamos lo que heredamos. De hecho, sería incluso incongruente
porque nuestra fe es histórica. Es decir, nosotros nos sostenemos en la Escritura y hay un desarrollo del pueblo de Dios que bajo la guía del Espíritu Santo ha levantado distinguidos creyentes, hombres y mujeres en la historia, que nos han antecedido y que han hecho grandes cosas de las cuales podemos aprender. Es decir, no podemos desdeñarlo. Y eso evidentemente aplica para el pueblo de Dios en el sentido eclesiástico, pero aplica en general en cualquier ámbito de la vida. Es decir, muchas de las cosas que recibimos, más bien, me atrevo a decir que las cosas que recibimos no proceden de manera espontánea, sino que son cosas que hemos heredado a partir del trabajo de otros, incluso en ese sentido. Entonces, lo importante es tener claro que nosotros no despreciamos la tradición, sino que está bajo el escrutinio escritural. Lo normativo es la escritura. Y si la tradición en algún sentido contradice un principio bíblico, nosotros nos sujetamos a la escritura y no a la tradición. Por más amplio que sea, si hay un documento, por más excelente que sea, algún comentario, por más bueno que sea de un hermano fiel y piadoso, sigue siendo eso, un comentario fiel y piadoso que me ayuda a comprender la escritura, pero no que se convierte en normativo ni por encima de la escritura. Es la escritura la que es normativa. Ahora, en el hecho de pensar por mí mismo, también debemos tener cuidado en el sentido de lo que comprendemos por uno mismo, porque podemos llegar al punto, digamos, de pensar que se centra en la verdad, digamos, en nosotros, o que somos perfectamente capaces por nosotros mismos de llegar a las conclusiones. Ese tipo de pensamiento ya se elevó, por ejemplo, en el siglo XVIII, en el tiempo de la Ilustración, en donde se elevó la razón humana como si el ser humano se convirtiera en perfectamente capaz por sí mismo de determinar lo que es bueno y lo que no. Sí debemos pensar en nosotros en el sentido independiente, sin tener condicionantes de otro lado, por así decirlo, pero siempre con una conciencia, un corazón sometido a la palabra. Es decir, la manera en que entendemos las cosas, presuponemos, y está perfectamente fundamentado en la fe, en Cristo y en su palabra. Y a partir de ahí nosotros razonamos en ese sentido. Es decir, nuestro conocimiento procede de nosotros mismos, procede del conocimiento de Dios, como decía Calvino. Entonces, en ese sentido, entender por uno mismo nos referimos a que eh, no solamente aceptamos los dichos, sino que nuestro corazón genuinamente está sometido a la palabra de Dios. Hasta ahí dejaría esperando haber sido claro. Y quisiera retomar algo que al principio Pastor Eder mencionó, una frase que creo es muy, muy importante. La tradición no es mala en sí misma. Pareciera ser una frase muy que puede pasar a la ligera, pero no. Miren, actualmente vivimos en un tiempo donde la tradición se ve como mala y lo que es innovador como bueno. Prácticamente lo pondríamos así. Lo malo es lo viejo o lo viejo es malo y lo nuevo bueno. Pero ahí hay un problema, porque estaríamos juzgando una cosa, una idea, un razonamiento, una teoría o un acto dependiendo del tiempo histórico en el que surge. Y ahí está un problema. Porque puede ser que algo que sea del pasado sea digno de ser conservado, si esto tiene o se ajusta a la voluntad de Dios. Y algo que sea innovador, es decir, como, que suene como progresista, no sea digno de ser promovido, si esto atenta contra la autoridad del Evangelio. ¿Se dan cuenta? La norma para juzgar algo no es si surgió hoy o ayer, sino cuál es el contenido. Teniendo eso en cuenta, entonces, la tradición es importante. De hecho, no podríamos nosotros estar ahora razonando sin la herencia de la tradición. No podríamos tener todos los avances sin la herencia de los que nos antecedieron, de lo que ellos nos dejaron realmente. Incluso esto se aplica también, como bien lo decía el pastor Eder, en la parte de la iglesia, diríamos en términos doctrinales, nuestra propia reflexión teológica, etc. En el ámbito de la familia acontece lo mismo.
porque no podríamos ser regresivos hasta qué punto tendríamos que ser regresivos si no queremos depender de la tradición. Tendríamos que regresar hasta el jardín del Edén. Sí, porque si queremos ser congruentes con esa idea de regresión, donde toda tradición es mala por sí sola, bueno, tendríamos que llegar entonces a la idea, digamos, de Adán y Eva, en ese avance cultural. Entonces, yo creo que retomando esta idea y el hecho mismo de que la norma no está en el ser humano, ni en la tradición, ni en la cultura, sino en lo que Dios determina como tal, es entonces donde nuestro pensamiento, nuestras convicciones se van construyendo y no se construyen de manera aislada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre es comunitaria la construcción de ideas, de convicciones. De hecho, si lo aplicamos esto al ámbito cristiano y si dijéramos, voy a partir de cero, yo como joven voy a ser innovador y tiro a la basura toda la reflexión teológica, bueno, para empezar estaría siendo muy orgulloso, porque estaría desestimando la sabiduría que el Espíritu Santo ha dado a su iglesia a través del tiempo. Y como si yo de manera perfecta pudiera interpretar, aislado de esa comunidad, toda la sabiduría de Dios en mi persona. Entonces, yo creo que combinar esas cosas sí es importante. La tradición, siempre y cuando esté dentro de los carriles de la autoridad del Evangelio, y el seguir avanzando, el conocimiento, nuestras reflexiones, etcétera, etcétera, yo creo que eso es importante para el joven cristiano también. Muchas gracias por sus respuestas y para seguir un poco en esta línea, me gustaría que pudieran responder una de las dudas que surgieron y que nos compartieron aquí en los comentarios. Y nuestro hermano Luis González les pregunta qué puede hacer o debe hacer si ve a un hermano o hermana en la fe está teniendo una fe falsa o por tradición. ¿Cómo puede estar seguro de que mi hermano necesita ser exhortado en ese sentido? Entonces, me gustaría que nos puedan pues, orientar acerca de esta situación que sin duda es algo que se nos puede presentar en algún momento de nuestra vida y pues sería muy útil tener algunas herramientas que nos pudieran ayudar pues, a apoyar a aquellos hermanos que están teniendo dudas o están teniendo algún tipo de problemática respecto a su fe. Eh, yo creo que tenemos que vernos como una iglesia, como una comunidad que avanza en el proceso de santificación de manera conjunta. No somos el llanero solitario trabajando en esa parte de la santificación individualmente, así aislado. Y creo que cuando se genera esa conciencia y esa cultura dentro de una iglesia, por ejemplo, nosotros mismos deberíamos estar abiertos a cuando un hermano, pues en el amor del Evangelio, claro, no en un sentido de juicio, sino en un apoyo, pone frente a nosotros el espejo del Evangelio que nos permite ver las cosas que tenemos que cambiar dentro de nosotros mismos. Pero al mismo tiempo debemos observarnos como ese instrumento de cambio, como a través de nuestras vidas y conforme vamos conociendo y avanzando en el Evangelio, también podemos ayudar a otros, pero en el mismo espíritu, un espíritu de ayuda, no de juicio. Y creo que una de las cosas, pues, en ese sentido, si está esa situación tal como se plantea, ¿por qué no acercarme con ese hermano y platicar? Quizás ganarme la confianza y empezar a platicar sobre un asunto de esa naturaleza para tratar de enseñarle el Evangelio a fin de que la palabra del Señor pueda transformar su esquema de pensamiento y de comportamiento. Reconocemos evidentemente que el Evangelio es el poder de Dios que transforma nuestra manera de pensar y de actuar. Y evidentemente también no todo cristiano en algún momento podríamos decir, de hecho ninguno, llegamos a un punto de perfección, estamos en ese proceso.
Así que yo creo que de una forma sabia, amorosa, se podría tratar este asunto, reitero, no en una forma de juicio, sino de ayuda, mediante una precisión del Evangelio. El Evangelio cambia patrones de pensamiento y de comportamientos y tenemos que confiar en ello. Esa misma línea, también podríamos decir, bueno, respecto a la primera pregunta que veo acá, que qué puedo o qué debo hacer, definitivamente nosotros tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Ese llamado está en la Escritura, no es propio de pastores o de consejeros nombrados como tal, sino es parte de la dinámica del pueblo de Dios. Exhortarnos los unos a los otros, confrontarnos, como diría el doctor Adams, noutéticamente, ¿no? Es decir, confrontar nuestro pecado. Eso lo tenemos que hacer y todos eventualmente necesitamos ser confrontados en ese sentido. Ahora, ¿cómo identificar cuando la normativa que tenemos es por tradición? Bueno, me parece que sigue siendo el mismo sentido. Es decir, podríamos ver por lo menos dos cosas en una línea. Por un lado, quienes abiertamente llevan a cabo acciones que convierten en normativas por causa de que así se ha enseñado, aun cuando a lo mejor no corresponda con la escritura. Cuando algo está ciego y lo identificamos, evidentemente lo tenemos que confrontar. También hay una segunda que puede ser menos clara, que es cuando eh, pareciera que estamos desarrollando aspectos muy espirituales, quizá más por la influencia del misticismo que hemos recibido, que también hemos heredado en ese sentido, o que hemos heredado por una confusión de algún pasaje de la Escritura. Ambos casos necesitan, evidentemente, la confrontación, la confrontación en el sentido escritural, como ya lo decía el pastor Saúl en Amor, eh, pero no podemos dejarlo pasar porque somos una comunidad donde, como dicen algunos hermanos, actualmente también existen hermanos en etapas de santificación distintas, pero también, como dicen algunos, fariseos en rehabilitación. Lo que sí es cierto es que debemos estar en rehabilitación, o sea, no debemos normalizar las prácticas. Cristo nunca normalizó las prácticas. El apóstol Pablo, cuando se enfrentó a los contextos paganos, nunca dijo, bueno, vamos a comprender a los corintios, pobrecitos, ellos crecieron así en una tradición. No, él cuando los vio les dijo, les tengo que hablar como a carnales y no como espirituales, porque ya deberían de comprender esto. Es decir, ya hay un tiempo en donde si tenemos años en la fe, es importante que comprendamos ciertos elementos. Si no lo hemos hecho, entonces es evidente que tenemos que ser eh, confrontados por el Evangelio, aconsejados, exhortados constantemente, como el propio Señor. Vino a la memoria ahora que veía la pregunta ahí en el chat, cuando el Señor está con sus discípulos y no se lavaron las manos para comer. Y que inmediatamente algunos ahí le dijeron, "No, ¿ya te fijaste que no se lavaron las manos?" Evidentemente, con el contexto que tenemos en la actualidad, nos lavamos las manos con todo conocimiento por cuestiones de higiene. Pero en ese tiempo, la recriminación que le hicieron a Jesús y a los apóstoles no era por una cuestión higiénica, sino que argumentaron básicamente cómo era posible que estuvieran contradiciendo la tradición de sus padres. Es decir, ahí estaban, ese sector de grupo religioso estaba eh, contradiciendo y argumentando no con base en la escritura, sino con base en una tradición que no se sometía al conocimiento escritural. Y Jesús fue particularmente fuerte con ellos. Sí, fue muy fuerte. Les dijo incluso, pues bueno, palabras tan fuertes como sepulcros blanqueados o cosas por el estilo, y que termina diciendo, no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de ella, porque del corazón proceden los malos pensamientos, y empieza a enlistar una serie de cuestiones que proceden del corazón. Porque era la mala interpretación que en la fidelidad, en su, digámoslo así, espiritualidad falsa, aquel grupo le estaba recriminando. El Señor no se quedó, no lo evitó, sino que los confrontó. Evidentemente, no todos los casos. En la iglesia vamos a llamarle a la gente como Cristo le llamó en este momento a este grupo, ¿no? No todos ameritan lo mismo, aunque eventualmente podrá meritarlo. Pero para eso necesitamos la sabiduría, jóvenes. La sabiduría que a mí me gusta definirla en dos sentidos. Primero, el hacer lo correcto en el tiempo correcto. Y en segundo, en la suma de todas las virtudes cristianas.
¿Por qué hacer lo correcto? Porque no siempre tenemos que callar y no siempre tenemos que gritar y no siempre tenemos que... es decir, cada circunstancia a la luz de la escritura amerita una acción cristiana para ello. Pero para llegar a esta sabiduría necesitamos la suma de las virtudes cristianas. Es decir, saber cuándo tenemos que hablar con templanza, con coraje, con denuedo, es decir, cada circunstancia amerita algo distinto. Aquí vemos a Jesús hablando así, sin embargo, en otros contextos eh, no dejaba a las personas en su pecado, pero sí bien los trataba con otro tipo, con ternura, por ejemplo, cuando alguien le dijo, bueno, vete y no peques más. Es decir, te perdono tus pecados, vete y no peques más. Es decir, había una acción correspondiente a las circunstancias y a las condiciones propias de lo que se tenía ahí. Por eso es muy importante estar empapados de la escritura para que con base en eso determinemos cuando algo no procede de la luz del evangelio, sino que alguien está anteponiendo otras cosas antes que la palabra, para exhortar de manera adecuada eh, a los adultos como a padres, dice el apóstol, ¿se acuerdan? A los que estamos acá como hermanos, como hermanas. Es decir, siempre Dios nos ha dado la pauta para exhortar a la luz de la escritura, de acuerdo a la situación que Dios nos ha puesto enfrente. Entonces, hasta ahí yo dejaría mi respuesta. Muchísimas gracias a ambos. De hecho, esta pregunta que hizo el hermano Luis está muy ad hoc porque está muy relacionada con la siguiente pregunta que estamos por ver. Es, ¿qué conflicto puede surgir al creer las cosas por tradición? Les doy el espacio. Otra vez, como ya hemos mencionado, la tradición no es algo negativo, es decir, no queremos que de aquí salgamos pensando que estamos cuestionando toda la sabiduría previa que hemos recibido familiar, eclesiástica, porque no es así. De hecho, la tradición es, en sí mismo, podríamos decirla que es buena. Lo que estamos señalando es que no es algo que es normativo y que ese contenido que nos hablaba el pastor Saúl en la otra pregunta, el contenido es lo que se tiene que juzgar a la luz de la escritura, es decir, la tradición nos ayuda en muchos sentidos. Lo que, de hecho, pues recuerdan ustedes lo que Pablo le dice a Timoteo, que pues la fe que él tiene fue enseñada por su abuela y por su madre. Es decir, el conocimiento que se tiene ha sido heredado eh, de generación en generación y no es un conocimiento negativo, al contrario. El apóstol Pablo lo exalta porque lo que se ha heredado ahí, lo que ha aprendido, ha sido heredado desde su abuela y de su madre, eh, porque lo lleva al Evangelio. De hecho, de ahí es donde sigue el pasaje diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, esto lo has aprendido. Esto viene de una herencia. Y bueno, pues el conflicto que puede surgir, hermanos, es cuando algo bueno, como la tradición, que podríamos definirla en un sentido general como buena, la convertimos en el objeto de nuestra lealtad y no la escritura. El centro, el problema que podemos desarrollar es que paulatinamente vamos desdeñando la escritura sin darnos cuenta. Ojo, ese error de ir dejando la escritura cada vez más a un lado para atender los dichos o la tradición no es algo nuevo de nuestro tiempo, pues. Eso generó, por ejemplo, en la historia del cristianismo, que en los primeros siglos la normativa clara era la escritura, era solamente la escritura y toda reflexión y todo el entendimiento del mundo venía a partir de lo que Dios había revelado en su palabra de manera especial. Pero paulatinamente algunos fueron anteponiendo la tradición de los concilios, que en sí mismo no era algo malo. Las reflexiones son correctas, son necesarias, necesitamos reflexionar y profundizar. Pero eventualmente, el ir haciendo un lado la escritura y atendiendo más la tradición generó pues una corrupción de la iglesia que implicó un cambio hasta la reforma. Y la reforma protestante significó justamente eso, retornar al evangelio. Vamos a retornar a las fuentes, a la escritura, para a partir de ahí normar sobre mi vida. Porque puede haber muchas cosas buenas en la tradición, pero debemos verla siempre en ese marco que el contenido que tiene, pero que ese contenido nos lleve siempre a la palabra de Dios. Es decir, nuestro fundamento es ahí. Entonces, el conflicto puede surgir en que antepongamos algo distinto a la escritura para normar nuestra vida. Eventualmente eso nos puede llevar
a problemas más serios. Por eso es que siempre tenemos que estar volviendo a la escritura. Y si ustedes leen, por ejemplo, a Calvino o alguno de estos teólogos, siempre nos están llevando a la escritura. Es decir, siempre vamos a estar viendo una reflexión que nos va a llevar a la escritura, a la escritura. Hasta ahí dejaría mi respuesta. Y creo que esta parte que sí es muy importante y creo que debemos puntualizar, claro, es un hecho que la tradición en sí misma no es mala, retomando lo que ya se dijo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay cosas que están como tradición que son malas. O sea, no todo es malo, pero sí hay cosas malas. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la cultura, como el ser humano está caído, establece algunas cosas o como criterios de conducta que están apartadas de la autoridad de las escrituras. Y si algo que es tradicional es incongruente con la autoridad de las escrituras, bueno, ahí tendríamos que desecharla. Pero no solamente tendríamos que cuestionar la tradición, sino la innovación a la luz de la autoridad. Pero también tendríamos que revisar nuestros marcos de convicción. El marco de convicción es, o el conjunto de creencias que tenemos. Recuerdo, por ejemplo, cuando llegué al seminario, yo tenía un conjunto de creencias respecto de diversos asuntos. Y cuando empecé a recibir clases, a leer algunos materiales, algunos libros, llegó el punto en el que había cuestionado mi fe por algunas cosas. Y cuando empecé a revisar de dónde procedían cada una de ellas, el nuevo aprendizaje y lo que tenía anteriormente, algunas de las cosas que tenía desde el hogar estaban equivocadas, porque no se ajustaban a la autoridad de las escrituras, por más que lo había aprendido desde pequeño. Y llegó el punto donde tuve que decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir sosteniendo esta convicción a pesar de que las evidencias escriturales y todo lo demás me están apuntando a que hay un error en este punto o voy a transformar mi pensamiento. Hice lo segundo, porque finalmente la norma de autoridad no es la tradición, sino las escrituras. Y por eso creo que tenemos que tener bien presente de dónde abrevamos, porque en nuestros tiempos escuchamos muchas voces, pero muchas de ellas no son voces autorizadas, que están allí, ¿no? Pues desde la escuela, los medios de comunicación, los libros, los profesores que tenemos, y a veces no cuestionamos eso. Solamente los aceptamos porque como viene de una autoridad, bueno, una autoridad académica, pues es digna de ser respetada quizás, pero tendríamos que someter a juicio si lo que esa autoridad académica está diciendo es correcta a la luz de las escrituras o no. Y lo mismo debe ser también dentro de la propia iglesia, porque nosotros no decimos porque el pastor lo dijo, ya por eso es verdad, sino si aquello que dijo es conforme a las escrituras. Eso creo que tendría que ser nuestro parámetro para evaluar todo. Muchas gracias por sus respuestas y la siguiente pregunta que tenemos preparada es, ¿cómo afecta a los hijos ver una fe incoherente en sus padres? Que una de las cosas que puede generar aquí es desánimo, apatía, el hecho de llegar a considerar en algún momento de que el Evangelio no tiene el poder que dice tener, y esto por el referente pedagógico que tiene y la influencia muy cercana de un padre respecto a los hijos. Es como cuando vemos en la sociedad. Si las autoridades, por ejemplo, civiles, no respetan las normas legales, ¿qué dice el ciudadano? Bueno, las normas civiles no importan, hay que violarlas. Tienen un referente pedagógico. Si vemos que en el propio núcleo familiar nuestros padres enseñan algo, pero actúan de una forma contraria, entonces puede esto generar un efecto de ese tipo. Sin embargo, también el joven cristiano tiene que tener en cuenta esto.
Ningún padre es perfecto. Seguramente papá y mamá van a fallar, como nosotros mismos también vamos a fallar y muchas veces eh, vamos a tener un conocimiento del Evangelio que no necesariamente se lleve a la práctica en algún sentido por debilidad, por falta de crecimiento, etcétera, etcétera. Y creo que el joven cristiano tiene que también tener un criterio al ser consciente que tanto él como sus padres están en un proceso de santificación y si se equilibra todo esto, creo que también dentro del ámbito familiar como hijos tendríamos que preguntarnos de qué manera yo puedo contribuir en el proceso de santificación de mi propia familia, ¿no? No solamente de los padres. Hasta ahí dejaría esa respuesta. Y abonando ya lo que ha dicho el pastor Saúl, también pues agregaría lo que el Señor mismo les demandaba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. En gran medida el Señor decía que estos hijos que ya no conocían al Señor era culpa de los padres que no habían enseñado la palabra, que no les habían dicho las grandes obras, cómo los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ustedes no enseñaron esto, y al no enseñar esto, pues también los hijos estuvieron en incredulidad hasta llegar al punto donde pues no conocían al Señor y estaban actuando, en algunos casos ni siquiera el propio idioma era conocido. Definitivamente, Dios ha llamado siempre a llevar la fe de generación en generación, ¿no? ¿Recuerdan ustedes aquello que dice Deuteronomio, Jehová nuestro Dios, Jehová no es? Y estas palabras que yo te mando y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y al acostarte y al levantarte y las pegarás. Y, bueno, todo ese versículo que no lo voy a decir, todo ese pasaje porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero que nos queda claro que la Escritura nos está diciendo que la fe que tenemos que compartirla y tenemos que compartirla en el sentido lo más fiel que se pueda, porque ciertamente, como decía el pastor Saúl, bueno, hay pecado, ningún padre es perfecto, por supuesto. Sin embargo, esto eh, no nos debe llevar a la pasividad, sino a que cada vez busquemos ser más fieles a la Escritura y a enseñar con mayor fidelidad la palabra y a reconocer nuestros errores. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le decía a los padres, no exasperen a sus hijos, es decir, sí había maneras incorrectas de no hacerlo. Entonces, evidentemente impacta porque el cristianismo, además de crecer por la evangelización y la gran comisión que tenemos que llevar a cabo, también lo hace a partir de las generaciones, es decir, de la manera en que van los hijos del pacto, ¿no? Van llevando, va avanzándose, digamos, en ese sentido, generación tras generación, heredando una fe que, 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 que no es nueva, sino que viene desde de las enseñanzas de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, dicho esto, ¿no? Tampoco esto que estamos mencionando no debería funcionar como pretexto para ninguno de los jóvenes que nos puedan estar escuchando decir, ah, bueno, yo como mi papá o mi mamá son incongruentes, ahora yo tengo pretexto y por su culpa estoy desviado. No, no va por ahí el asunto. Una cosa es establecer un diagnóstico escritural de que si hay una responsabilidad en los padres y que definitivamente esto impacta en los hijos. Eso está en la escritura. Pero por otro lado, recuerden ustedes que cuando ya estamos en una etapa como ahora en la juventud, nuestra responsabilidad de acudir a la escritura va incluso más allá de los malos ejemplos que podamos recibir. Porque nosotros podemos recibir malos ejemplos en muchos lugares, pero eso no nos da ni siquiera tantito el pretexto para nosotros decir que me voy a comportar así porque he tenido malos ejemplos, he tenido inconsistencias de mis padres. No, eso pues el Señor los juzgará y si tenemos oportunidad de exhortarlos escrituralmente hay que hacerlo. Sin embargo, nosotros también, Dios nos ha dado la sabiduría para que pese a los malos ejemplos y a las malas circunstancias y los malos entornos, vayamos en la palabra y vivamos la palabra con congruencia. Es decir, el diagnóstico no nos hace a nosotros eh, omisos ni pasivos, sino al contrario, no nos va a quitar responsabilidad. Nosotros, delante del Señor, hemos de ser llamados y no podremos decir, bueno, por los papás que me diste, ¿no?
En ese sentido hay una responsabilidad que tenemos nosotros de acudir a la escritura. Y si ya estamos en esta etapa de juventud, bueno, pues mi llamado es decirte, no atiendas los malos ejemplos, no los uses de pretexto, sino como Pablo le dijo al propio Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. No era un llamado a la rebeldía, sino no caigas en los estereotipos, permítanme hacer una apreciación así, sino tú sé ejemplo. Que eso que se dice a los jóvenes, no hagas caso de eso, sino tú más bien sé ejemplo en palabra, en espíritu, en fe y pureza, tal, 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 ¿no? Es decir, esas cuestiones, el llamado que se tiene a la obediencia, pues permanece, y recordemos que nuestro Salvador es Cristo y que su palabra sigue vigente, y no seríamos los primeros y los últimos que podríamos recibir algún mal ejemplo en ese sentido, pero que pese a ello nosotros tenemos la palabra normativa y tenemos a nuestro Señor que en su perfecta accionar nos demuestra y nos exhorta y nos guía para vivir plenamente de acuerdo a su voluntad. Gracias nuevamente a ambos por compartir su conocimiento. Ahora, qué interesante esta pregunta que acabamos de contestar porque vamos a pasar a la siguiente que está muy de la mano con lo que acabamos de responder. ¿Por qué? Porque vamos a platicar también como si fuera un poquito la perspectiva de los padres. La pregunta que nos toca responder ahora es, ¿qué pesa más para los jóvenes? ¿Lo que decimos o lo que vivimos? Creo que se aplica la regla. Esta regla es general. Obviamente tiene repercusión sobre la vida de los jóvenes, sobre la vida de cualquier individuo. Evidentemente pesa más la conducta respecto a la enseñanza, si estas son incongruentes. Eh, y yo creo que por eso estamos llamados a los cristianos a modelar una conducta en congruencia con el Evangelio. Eso es real, porque pensemos en nosotros, ¿qué pasaría si tenemos una convicción y nuestras acciones son discordantes con esa convicción? Ahí habría una incongruencia y tendríamos que o sacrificar nuestras convicciones o nuestras conductas se tienen que ajustar a nuestras convicciones, pero tenemos que hacer algo. No podemos vivir así todo el tiempo. Y esto puede darse incluso en el ámbito familiar, en la iglesia, en la sociedad. Bueno, lo vemos a cada momento. Y normalmente encontramos diversos patrones de conductas que están alejados de lo que se dice discursivamente o en las palabras. Pero te retomado lo que dice el pastor Eder, eso no es ningún pretexto para tomar esos malos ejemplos, sino tenemos que otra vez regresar a la fuente de nuestra autoridad. Y en este caso tenemos que actuar siempre en congruencia con el Evangelio, porque obviamente si observamos nuestro entorno vamos a encontrar muchos casos donde personas son incongruentes respecto a lo que dicen y hacen. Y no vamos a encontrar en ellos el parámetro de autoridad, porque el parámetro de autoridad no es la sociedad, no es el líder en donde estemos, no es el individuo en lo concreto, sino es Dios mediante su palabra. Y, y esto tenemos que tenerlo presente aún, por ejemplo, en casos donde el Evangelio no ha llegado quizás o ha penetrado en el corazón de los miembros de una familia. O pensemos en el caso de un papá incrédulo. Supongamos que un hijo esté en un contexto de padres incrédulos. Entonces ahí va a encontrar seguramente patrones de pensamientos y de conductas que no están ajustadas al Evangelio, pero el parámetro para el hijo no es allí, en este caso, el padre que no ha modelado un criterio cristiano, sino otra vez el Evangelio. Yo creo que hay determinadas circunstancias donde la norma nunca falla. Las circunstancias pueden cambiar, pero el principio normativo se mantiene fijo. Es la palabra del Señor. Sí, también, bueno, probablemente discursivamente estamos con la mayor tendencia para decir que pesan más los hechos que las palabras, no estamos llenos de frases de ese tipo.
los hechos, como dicen, las palabras persuades, pero los hechos convencen y cosas por el estilo. Yo creo que hay algo de sentido en eso. Predica todo el tiempo y cuando es necesario habla. Es decir, usamos eso que yo creo que bien utilizado en el marco correcto podría ser útil, pero no podemos verlo de manera aislada porque lo que decimos y lo que hacemos no debería estar desvinculado. A veces podemos llegar a utilizar eso como en un sentido, em, pues sí, como una referencia para decir, bueno, es que no voy a atender lo que me dices porque no eres congruente con lo que haces, ¿no? Si apelamos a eso, probablemente encontraríamos inconsistencias en básicamente muchas personas, ¿no? Más bien, creo que la cuestión sería, ¿qué es lo que debe pesar más para los jóvenes cristianos? Es decir, ¿qué debería más pesar más para los jóvenes cristianos? Y creo que lo que debería pesar más, pues es lo que la palabra diga. Es decir, alguien puede decir algo y ser incongruente con eso. Bueno, evidentemente esa incongruencia es pecaminosa, pero si lo que dice es cierto, voy a atender lo que dice. Porque lo que es cierto no lo determina si soy congruente o no. Lo que es cierto lo determina la palabra de Dios. Y entonces el joven cristiano tiene que estar persuadido de dónde proviene lo que es correcto. Es decir, alguien puede venir y decirme con todas sus incongruencias una realidad. Probablemente yo me sienta con la otra y decirle, y tú quién eres? Pero esa incongruencia no elimina la verdad que haya en las palabras. Y eso es lo que debemos tener determinado, es decir, bueno, puedo exhortarle para que sea más congruente, pero no va a eliminar si la exhortación es correcta. Si alguien me exhorta en algún pecado que yo estoy cometiendo y la persona que me está exhortando no considero que tenga la autoridad dada su incongruencia, no va a eliminar si sus palabras realmente son correctas y si lo que está señalando de mí es efectivamente un pecado que estoy cometiendo. Es decir, yo no puedo decir, es falso lo que me dijiste, porque lo que me dijo es cierto, si eso es, si corresponde con la escritura. Entonces, ¿qué es lo que debería de pesarle a los jóvenes cristianos? Pues lo que debería pesar es lo que ven, lo que sea correcto a la luz de la palabra, en ese sentido. Eso no deja de lado que tenemos que ser congruentes nosotros. Es decir, nosotros somos personas íntegras, que tenemos que lo que abunda en nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca. Y eso no es nada más en las palabras mismas, sino que lo que creemos lo tenemos que vivir con nuestros hechos. Eh, Nuestro problema ha sido que fragmentamos generalmente la vida y esa fragmentación que no es propia de la escritura y que no es propia ni siquiera de la herencia reformada, hablando de la tradición, la herencia reformada siempre nos ha insistido que vivimos coram Deo, delante del rostro de Dios. Y eso quiere decir que no hay una área en esta vida que no esté sujeta a la palabra y que no deba ser llevada a cabo buscando la gloria del Señor. Y bajo esa lógica, entonces nosotros tenemos que buscar ser congruentes en ese sentido, no abstraer una cosa de la otra, sino al contrario, vivir en correspondencia. Lo que creemos, como diría Francis Schaeffer, determina nuestra manera de actuar. Y en el fondo, si somos incongruentes, determina nuestra fe. Es decir, en el fondo nuestro problema es con el Evangelio. Si no estamos siendo congruentes con nuestros hechos, no es porque tengamos una fe muerta y una fe no existe. Cuando Santiago habla de esa fe, habla de que no tiene fe, no de que haya categorías de la fe. Es decir, la fe genuinamente en Cristo nos lleva a las acciones en correspondencia a esa fe y como una evidencia de la misma. Entonces, pues bueno, debe pesar más para el joven cristiano lo que es correcto de acuerdo a la palabra del Señor. Muchísimas gracias por sus respuestas y pues ya estamos llegando a la recta final. A lo largo de toda la reunión se ha ido abordando un concepto, pero ya como mera conclusión me gustaría que lo pudieran abordar de una forma más detallada y es el cómo nosotros como jóvenes podemos construir una conciencia cristiana. Yo creo que retomando o recapitulando lo que se ha mencionado, y no es de más estar diciendo este asunto de la autoridad, porque no es trillado, porque el ser humano de algún modo tiene que tener algún punto de autoridad. Y en este caso, incluso para construir
específicamente una conciencia cristiana, tenemos que saber dónde está nuestra autoridad. Porque si Dios es la autoridad y no el hombre, entonces lo que Dios dice que es correcto y lo que Él señala como incorrecto lo es por el hecho de que Dios así lo establece. Y nuestra conciencia debe estar sujeta a la autoridad de Dios que se revela evidentemente en las Santas Escrituras. Dicho esto, para construir entonces una conciencia cristiana necesitamos tener un entendimiento cristiano. Debemos permitir que el Evangelio informe nuestro pensamiento, es decir, construya nuestro marco referencial de pensamiento y que nuestras acciones estén en congruencia con lo que el Evangelio dice. Para ello, además, creo también que como seres humanos en un mundo caído tenemos que resistir al pecado, ¿no? Tenemos que mortificar el pecado y esto también nos incumbe a los jóvenes, porque el pecado está allí como ese parásito, como, sí, ese agente que está tratando de llevarnos fuera de la voluntad de Dios y tenemos que ser intencionales en mortificar el pecado. Tenemos que también en este proceso de construir una conciencia cristiana, creo, no solamente resistir el pecado, acercarnos más a las escrituras, sino también rodearnos de personas que puedan ayudarnos a construir una conciencia cristiana, porque mucho importa también el contexto donde estamos. Esto no significa que tengamos que abstraernos del mundo, pero sí, sí sabemos que si estamos en un contexto donde una y otra vez lo que recibimos es contrario al Evangelio, después terminamos haciendo lo mismo. Yo creo que todo esto debe ser tomado en cuenta por cada uno de nosotros. Y bueno, en ese mismo sentido, eh, a lo mejor algunas cuestiones como pasos, si lo quieren ver así, para reflexionar, es evidentemente nosotros tenemos que revisar nuestra norma de autoridad. Y a la hora de hacer ese autoexamen, vamos a encontrar nosotros, pues que existe una problemática quizá en nuestro corazón, eh, que es por muchas razones nos hemos acostumbrado a fragmentar nuestra vida y a dividir, digamos, nuestro corazón en una serie de lealtades, ¿no? Como que dejamos el lado cristiano como para la esfera privada de nuestra vida en vez de entenderlo en su sentido amplio y correcto que nos llama la palabra. Por eso yo diría que primero un elemento que nos ayudaría es en ese autoexamen, en ese análisis, eh, examinar los ídolos de nuestro corazón. Qué es un ídolo? Bueno, pues no pensemos en el sentido de nuestro contexto nada más de imágenes que están por ahí pegadas, ¿no? El ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar de nuestro Dios y que nuestro corazón le rinde lealtad. En ese sentido, pues Romanos 1, por ejemplo, después de que Pablo establece el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio se revela, etcétera, o en Romanos 1:16, donde nos habla de no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, después deja en claro el problema del ser humano, que es pues justamente la idolatría, es decir, la manera en que nosotros vemos algo del mundo creado, una idea, una ideología, una perspectiva, incluso la misma tradición, cualquier cosa creada, aun cuando sea buena, la podemos convertir en objeto de nuestra lealtad. Y entonces empezamos allá a compartimentalizar nuestro corazón, ¿no? Entre lo privado y otras áreas por ahí. Este, y, y, y quizá hacer un examen en ese sentido nos ayudaría a ver los ídolos de nuestro corazón, los baales de nuestro corazón, ¿no? Y destruirlos, ¿no? Confrontarlos con la verdad del Evangelio. Es decir, ¿cuál es el Evangelio, no? Y evidentemente el Evangelio alumbra y nos va a dar, nos va a hacer notar los ídolos de nuestro corazón. Jóvenes, no se sientan eh, limitados a hacerse ese examen. Todos nosotros, me parece, estamos todos los días descubriendo ídolos que no nos habíamos percatado
y que tenemos que estar derribando constantemente, mortificándolos en ese sentido, para poder ir llevando el pensamiento cautivo a Cristo. Es decir, ninguno de nosotros ha completado la tarea de llevar todo el pensamiento cautivo a Cristo, que es el llamado del apóstol Pablo. Lo estamos llevando a cabo constantemente y a la par que estudiamos la escritura nos damos cuenta de cómo aquí tenía este ídolo, ¿no? No me había dado cuenta que yo le rendía tributo y le rendía lealtad, pues al dinero, a lo mejor a la sexualidad en el contexto que viven ustedes como jóvenes, bueno, todos, pero más en la juventud, o a otras áreas quizá más, menos señaladas socialmente, porque hay cosas buenas, o sea, como dirían varios autores reformados, la idolatría consiste en convertir cosas buenas en objeto de nuestra lealtad. La familia, la propia dinámica de la iglesia puede convertirse en sustituto de Cristo en nuestro corazón sin darnos cuenta, es sutil. Ojalá me esté explicando en esto que estoy queriendo explicar. Porque no nos damos cuenta a veces de que estamos buscando otras lealtades, cuando el Señor los dice, es celoso en los mandamientos, y la lealtad completa de nuestro corazón tiene que estar al señorío de Cristo, así lo dice su palabra. Entonces, examinémonos y vean si hay ídolos en su corazón, porque probablemente eso es lo que nos está impidiendo tener una conciencia cristiana en su plenitud, que lo hemos puesto en departamentos y que tenemos por aquí mi lealtad a Cristo, pero por acá otra serie de lealtades que hay que llamarles, como la escritura, ídolos, ¿sí? Que no nos hemos dado cuenta. Entonces, examinémonos si estamos en la fe, diría el apóstol, ¿sí? Y entonces veamos y derrumben esos baales todos los días, ¿no? Y vayamos a Cristo constantemente. Segundo elemento, pues ahora sí que el Evangelio alumbra todo. El Evangelio es el poder transformador que tenemos nosotros para nosotros y para nuestro entorno. Entonces, confiemos en el mensaje del Evangelio, más que en las personas, más que en otros lados. ¿Qué es el Evangelio? Y ese Evangelio es lo que tiene que alumbrar nuestra vida completamente, en ese sentido. Tercero, la transformación, diría yo. El Evangelio no es nada más una palabra que nos da como un boleto para ir al cielo, ¿no? El Evangelio nos dice la palabra en 2 Corintios 5:17, pasaje conocidísimo por ustedes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestra naturaleza es hecha nueva también. Y entonces ahora ya tengo toda la posibilidad y he sido capacitado por la gracia de Cristo para poder obedecerle y llevar y constantemente ir avanzando en, en, en someterme a Cristo en todos los sentidos. Y por último, en ese sentido, pues ahora sí, lo que el apóstol Pablo nos dice en varios pasajes, pero por ejemplo podemos encontrar todo pensamiento cautivo a Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo o ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, Romanos 12:1 y 2. Es decir, que todo nuestro ser esté entregado al Señor, completamente. Y es ahí, digamos, yo enlistaría eso, no lo pongo como norma, sino como una experiencia a lo mejor personal también a la luz de la Escritura. Cu- Examínense y vean si no hay otras lealtades que no han detectado y derrúmbenlas, ¿no? Eh, Confíen plenamente en el Evangelio, porque es el poder transformador. Evidentemente, el Evangelio transforma nuestra vida completamente y nos hace, hemos sido llamados a ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo, nos dice Romanos. Y por último, en ese sentido, pues todos los días tenemos que estar involucrados en la palabra y en los medios de gracia. La oración, la palabra, la escritura, nuestros maestros, incluso la tradición siempre está sujeta a la palabra para, para ayudarnos a crecer en la gracia constantemente, en alejarnos de nuestro pecado y avanzar en pos de la santidad que solamente está por el Evangelio. Solamente por el Evangelio uno puede ser santo en ese sentido. Y bueno, pues así constantemente estamos eliminando partes de nuestro pensamiento y renovándonos. Reformando es la palabra latina, ¿no? Reformando nuestra mente, amoldándola a la visión y a la escritura del mundo que Dios creó y de lo que Él quiere para mi vida a la luz de su palabra. Bueno, creo que con esto ya concluimos. Muchas gracias, pastores.